Lía, el todo, todo. Escaldazono, Guatero, todo. Por favor. Ya, entonces vamos a entrar en contabilidad, ¿vale? ¿Alguna duda? Consulta lo que vieron el día de ayer, por lo que estaba viendo, estabas ahora recién entrando. No, ahí le estaba comentando a Fernanda que no pudimos ingresar, la clave nos generaba error. Entonces allí Fernanda me lo envió ahorita, ahí sí pude ingresar. Entonces ya con esto podemos ya como visualizar un poco mejor, pero sería ya después, luego de la reunión, pues. Y yo creo que ya para mañana te damos una respuesta en dado caso cualquier duda. Vale. Vale. Cualquier cosa, ustedes saben que se meten nomás y da lo mismo lo que hago. Claro. ¿Ya? Súper. Entonces sigamos acá. Me voy a ir al tablero. Y vamos a entrar acá. Y acá tenemos el tablero, que yo les decía que cada una de estas cajitas son los diarios. Esto es como lo que nosotros vamos a ver. Les comenté un poco que este buscador, esta barra de buscador con estos filtros y agrupaciones, los vamos a ver en todo el ODU. Los filtros obviamente es para hacer una vista menor de lo que quiero ver, o sea, de todo lo que tengo, lo puedo ver, lo puedo agrupar para que se vea más ordenadito y lo puedo guardar. Esto, como ustedes lo van a ver en todos lados. Y yo les diría que es una de las herramientas, al menos que yo ocupo en lo personal, una de las herramientas más importantes de trabajar con filtros buscadores, o sea, con filtros agrupadores y guardando nuestras plantillas, obviamente, de búsqueda en los favoritos. ¿Ya? De ahí vamos a entrar en la otra parte, que es como cómo exportamos esto a un Excel, ¿vale? Entonces, entramos acá a la parte de clientes. Voy a entrar por el lado de proveedores primero, porque el cliente igual va a tener ahí algunas cositas que vamos a tener que tocar, ¿ya? Vamos a entrar por proveedores. Lo primero, en la cuenta de proveedores, en la cuenta de compras que se encuentra acá, que es la cajita, el diario, vamos a encontrar toda nuestra información que va a llegar desde el Servicio de Impuesto Interno, ¿vale? Como llega un documento tributario, vamos a ver si tengo algún... Voy a ver si tengo alguna... Vamos a ver esto. Esto es una base de test de otro cliente, así que espero que no tiene información real, sino que también está en una base de testing, pero hemos trabajado un poquito más. Ya, ¿qué es lo que vamos a ver un poco en compras? Tal cual como lo vimos. Oh, en serio, no tengo tampoco ninguna. Tampoco tengo ninguna. Ya, voy a hacerlo acá. Voy a ingresar una factura yo manualmente, ¿vale? Vamos a buscar acá el proveedor. Acá hay un proveedor que se llama de prueba, lo vamos a quitar porque es de China. Vamos a agregar, por ejemplo, 3D Market SPA, ¿vale? Este proveedor en particular me vendió un algo. No sé qué venden ellos, pero supongamos que... Yo creo unos productos prueba igual como para testing. Sí, pero sí, ¿está en etiqueta? Tranqui. Tranquila. Ansiedad. Sí, por favor. ¿Vale? Entonces, aquí yo acabo de ingresar una factura manualmente, que es más o menos cómo va a llegar esto. Este cliente... Vamos a entrar. Consulta, ¿ustedes ya cargaron la data de clientes y proveedores o todavía no lo han hecho? Sí, está cargada. ¿Sí? Sí, nosotros la enviamos. Debería estar cargada todo. Vale, mira, por ejemplo, en este caso no me pasó, porque efectivamente, como tú puedes ver, solamente tiene el root. Acá le vamos a dar a actualizar y debería traerme ya toda la información del cliente, ¿vale? Este botoncito lo que hace es ir a buscar en cualquier contacto de clientes o de proveedores, ir a buscar a una base que es espejo y que se está actualizando constantemente del Servicio de Impuesto Interno, entonces él me trae todos los campos del Servicio de Impuesto Interno que dice que está. Ahora, es muy posible, sobre todo en el caso de los clientes más B2B o los clientes más grandes, que haya alguna dirección que no corresponda a las que ustedes tienen, pero eso es porque efectivamente estos clientes tienen más de una dirección o más de una casa matriz de las que tienen informada en el servicio, y ahí ustedes la van a tener que modificar. Pero ahora lo que ocurrió, que no me dejaba porque no estaba obviamente en los campos, ahora ya me va a dejar, ¿ya? Entonces vamos a ir nuevamente a 3D.
y ya yo puedo ver en 3D toda nuestra información acá. Es importante que a nivel de vista siempre se acostumbren a ver esto. Esto es para los clientes, proveedores, honorarios, toda la cosa, ¿ya? Ya. Dentro de acá, yo estaba diciendo acá que tenía algo así, ¿ya? Va a llegar acá un histórico. Vale, vamos a ponerle acá una fecha y le vamos a poner un número, ¿ya? Va a llegar algo así. Entonces tú vas a entrar a tu modelo de tablero, vas a entrar a la parte de compras y vas a ver que ahí ya te aparece algo distinto que dice un documento o uno por validar, ¿vale? Y sale un monto. Cuando tú entres, tú tienes varias formas de entrar. Puedes entrar directamente desde el menú. Acá puedes ver la factura, reembolsos o notas de crédito. Ojo con los lenguajes de Odoo, de repente le pone algunos lenguajes y traducciones son bien malas, pero básicamente uno después se empieza a acostumbrar. Entonces reembolso acá son las notas de crédito y acá tenemos facturas y notas de créditos en una misma vista, ¿vale? O puedo entrar, que es la que yo ocupo habitualmente, directamente desde el nombre del diario. Y vamos a ver algo así, va a llegar esto así. Tú vas a entrar y vas a ver que esto está en azul, que no aparece mucha más información y tú vas a poder entrar. En el lado derecho, porque la vista de la pantalla me lo permite, si yo le subo un zoom, ya no va a estar en el lado derecho, sino que se va a encontrar abajo. Eso que nosotros vemos es el charter. El charter lo que nos permite es tener el histórico de lo que va ocurriendo. Cuando caiga una factura desde el Servicio de Impuesto Interno, en el charter me va a indicar que esa factura en particular llegó un XML y me va a venir adjunto un cuadradito con el archivo del XML, ¿vale? Que yo podría eventualmente descargarlo y todo. Y acá me va a llegar la información que indicó el proveedor, ¿ya? Si este documento, me voy a ir por el caso más sencillo, si este documento es un documento que no es una compra de productos, consulta, ¿ustedes hacen órdenes de compra para todas las compras o solo para las compras de productos? Solamente para las compras de productos. Perfecto, entonces aquí nos vamos a poner en el caso que este documento que llegó no corresponde a una compra de productos, ¿vale? Y Por lo- igual queremos implementar el Claro. proceso probablemente de órdenes de compra para al menos lo que sean cosas más grandes, ¿cachai? Lo mismo que teníamos en Carum Norma, como, oye, en verdad, un arriendo anual o un presupuesto para algo de marketing importante que funcione con orden de compra, también, sobre todo lo que hay que de repente desagregar en varios centros de costo, cuentas contables, también, ¿cachai? Pero ahora efectivamente para el lanzamiento, solo lo que viene de Chile. Vale, va a ser súper importante. Yo te diría que igual los dejáramos preseteado un poquito eso, porque hoy día en el ODU, tanto yo como ustedes van a poder establecer los criterios de validación. ¿Te acuerdas que no teníamos nosotros en Carum? Entonces, y se hacía todo por Excel y que se enviaba este PDF, Sí. Excel y toda esta cosa bien manual. Hoy día en el ODU tú puedes tener las validaciones en 1, en 2 o en 3, las que necesites, con un orden si es que es necesario y por validaciones por monto. Y Buena. todo eso se puede hacer de manera automática. Entonces ya no necesitarías estar haciendo ningún Excel ni ningún PDF, sino que lo haces directo del sistema. ¿Ya? Vamos a suponer que esta es la factura de electricidad, ¿ya? Para que no nos topemos con ninguna orden de compra, ¿vale? Entonces llegó la cuenta de la luz, llegó mi factura, ¿cierto? Todo lo había por haber. Y acá yo tengo 3 cosas que hacer sí o sí siempre, ¿vale? La primera cosa es siempre, cuando tú veas acá, te va a aparecer esto tal cual como lo dijo Fernanda recién. Eso es la etiqueta. ¿Por qué? Porque el XML no me va a crear un producto en Odoo, sino que solamente me llena este campo que es una descripción para tener la noción de lo que es, ¿vale? Antiguamente, en las versiones anteriores, teníamos que crear un producto por cada una de las cosas. Hoy día no es necesario. ¿Ya? Y eso implica que acá me va a llegar la información que el cliente emitió. Y es lo que llegó en el XML al Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, está perfecto. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo saber o cómo yo puedo cambiar de una etiqueta a un producto? ¿Vale? Acá en el lado derecho tenemos estos puntitos. Y acá, como puedes ver, yo puedo definir si esto es un producto, le quito la etiqueta, o si es un producto o si es una etiqueta. ¿Ya? ¿Qué varía una de las dos cosas? Es que cuando estoy hablando de un producto es algo que yo ya tengo creado en el sistema y que necesito que lo utilice.
Por ejemplo, el caso del prorrateo de documentos. Y aquí nos vamos a mezclar un poquito con lo que ya vimos el día de ayer, que por ejemplo, si esto fuera la luz de electricidad, voy a ponerme acá, en contabilidad, configuración, y se acuerdan de lo que vimos al final, que el modelo de distribución analítica, yo le voy a decir entonces que cada vez que me llegue una factura, supongamos que esto es electricidad, me imagino que no, pero yo le voy a decir, cada vez que llegue un documento de este cliente, ¿vale? Independiente del producto que venga, ¿vale? Lo vamos a asociar a una distribución analítica, me imagino que acá tenía algo de administración, sí, ¿vale? De la oficina central. Entonces, acá, a diferencia de lo que vimos ayer, que le decíamos las cuentas, acá yo le voy a decir la empresa, ¿ya? Y inmediatamente le voy a decir que esto se va a ir a ese retail. Vamos a hacer el ejercicio nuevamente, me voy a cambiar acá, ¿vale? Voy a borrar esta línea, solo pensando que es el caso desde cero, ¿ya? Voy a agregar acá un producto y no agregué nada, ¿vale? Acá dijimos que era prueba. Y ya solito me va a decir, ahí sí, solito me dice cuál es la analítica y a cuál cuenta yo podría también indicárselo, la cuenta que yo quiero que vaya. Esto es súper importante porque recuerden que esto va a caer automáticamente, entonces ya no voy a tener que estarlo digitando, sino que voy a tener que estarlo revisando, ¿ya? Eso es otra de las mejoras que tiene. No solo eso, sino que además, yo no vengo a vender, vengo a regalar, me salió un poco así, pero no solo eso, sino que además el sistema cuenta con una especie hoy día, como dice acá arriba, de inteligencia artificial. Entonces, si bien no es una inteligencia artificial propiamente tal, el sistema, la segunda o la tercera vez que tú ya haces el mismo movimiento, él ya sabe cuál es la cuenta que tú le estás asociando. Eso no implica que la podamos cambiar, ¿vale? Esto es el caso de los proveedores. Acá vamos a crear acá y le voy a cambiar la cuenta porque quiero que vaya a otra cuenta. 40. Dame una cuenta así como de gasto. 405, no, 406. 407. 408. Ya, voy a poner cualquiera. Vamos a poner acá diferentes tipos de cambios, ¿ya? Eso es una de las cosas. Cuando yo confirmo este documento, vamos a confirmarlo, al lado derecho, como te decía, se me va a empezar a registrar todos los movimientos que yo estoy haciendo, ¿ya? No solamente va a venir el XML, no solamente vamos a tener todo, sino que si por algún motivo yo restablezco este documento y le digo que ahora esto va a ir a la 401X, ¿vale? Lo vuelvo a guardar y lo vuelvo a confirmar, el sistema me empieza a indicar qué cambios estoy haciendo, ¿vale? Esto queda con nombre, apellido y hora. Es súper importante porque muchas veces, cuando uno quiere saber qué es lo que pasó, tenemos que saber quién lo modificó, porque muchas veces hubo algo especial que nos hizo modificar este documento y tenemos que saberlo, ¿ya? Otra de las cosas que no les mencioné es que todo lo que está acá arriba es lo que se llama el encabezado, ¿vale? Eso quiere decir que son campos para todo el documento, independientemente si yo tengo una o más líneas en la factura, ¿ya? Ya sea de productos o de servicios, da lo mismo. Estos campos son los campos que son como base. Y aquí abajo vamos a encontrar que esta pestaña se llama líneas de factura, ¿vale? En el lado derecho, al ladito de las líneas de factura, que es donde yo tengo la información de mi XML, voy a encontrar el apunte contable. Y el apunte contable me muestra inmediatamente cuál es el movimiento o cuál es el asiento contable que yo estoy generando, ¿vale? Si esto tuviera más de un producto, voy a volverlo a borrador. Las facturas de proveedores siempre voy a tener la chance de volver a borrador porque podemos equivocarnos en una cuenta o en una cuenta analítica y no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Entonces acá le vamos a poner prueba 1 como etiqueta, en verdad. Aquí tenía una. Vamos a ir acá. Prueba 1 y vamos a poner otro asiento contable, otra línea a la larga, y le vamos a poner otra cuenta, ¿vale?
401, 6. 401. Y también le vamos a poner acá un monto de 40.000 IVA, ¿vale? Y lo guardo y lo confirmo. Si yo voy a mi asiento contable, se me van registrando distintas líneas. Hay 2 líneas que se suman. Esto es algo súper importante, porque si yo tengo una factura que tiene 10 productos hacia abajo o 10 líneas hacia abajo, mi asiento contable va a tener 10 líneas, ¿vale? Más la de impuestos y más la de, en este caso, proveedores nacionales, que son las que engloban todo. ¿Por qué? Porque el sistema, de ahí lo vamos a ver cuando ya entremos a la parte de los productos más fuertes, cada uno de mis productos me genera una línea o un movimiento, ¿vale? Si yo tengo 10 productos, voy a tener 12 líneas. Si tengo 15 productos, en mi asiento contable va a tener 17 líneas, ¿ya? El IVA se suma, siempre se suma, no me va a tirar uno por cada uno, y el proveedores nacionales también se suma, ¿ya? Hay otra pestaña que se llama otra información. En otra información, ¿qué campos vamos a tener? Bueno, acá tenemos algunos campos que son más de tipo como asociados, como en el caso de las compras internacionales, vamos a tener el Incoterm, vamos a tener la ubicación, por ejemplo, acá yo puedo decir Puerto Valparaíso. ¿Vale? Vamos a tener las posiciones fiscales. Vamos a entrar un poquito en ese mundo de las posiciones fiscales. Si lo voy a pagar, habitualmente esto no se llena mucho, pero igual si lo quisiéramos tener, no pasa nada. Y la última pestaña habla de las referencias cruzadas de los documentos. Recuerden que hoy día, si una persona te genera un documento con una orden de compra, ¿cierto? Asociada, esa orden de compra genera una XML. Y aquí también me va a llegar esa información, ¿ya? No me va a decir si está bien o no, me va a llegar un valor, pero eventualmente podríamos decirle que levanta a lo mejor una alerta que si la orden de compra es por 100, ¿vale? Que la factura no venga por 120 o no venga por 80 y me levanta acá una alerta en color amarillo diciendo que ambas cosas no están cuadrando para que le podamos prestar atención. Si a ustedes les parece eso, lo vamos a dejar al tiro como un levantamiento. Sí, sí, podría ser. Si no, no pasa nada. Sí, sí, Lo dejamos así. lo podríamos realizar en dado caso. Igual cada orden de compra debería venir cruzada con la factura que se realice, que nos llegue directamente. ¿Vale? No te va a generar, ojo, no te va a generar ningún error ni nada, pero sí te va a generar una alerta de Claro, que no claro. cuadra. ¿Vale? Fernanda, si puedes anotar eso por ahí dentro de la transcripción para que quede grabadito, que vamos a necesitar el módulo de Red Bull. ¿Ya? Consulta, Norma. Una duda que me generó allí. Cuando haces la distribución analítica, por poner un ejemplo, si necesito que una factura o de un determinado proveedor esa factura se distribuya en varios centros de costo o en varias cuentas por un porcentaje en específico, puedo asignarlo aquí directamente porque ahí vi que colocaste como tal oficina central, pero si necesito que eso esté como un porcentaje en específico, ¿se podría colocar allí? Sí, totalmente. Mira, de hecho, Vi que nada más, o sea, se coloca como la cuenta o el centro de costo, pero ¿dónde podría colocar yo un porcentaje en dado caso? Pues es vale. un ejemplo. Acá, Y al final. al final, entonces supongamos que esto es un 30%, entonces yo le doy a agregar otra línea. Perfecto. ¿Vale? Ahí sí, se me ocurrió. Ahora sí. Acá el porcentaje, un 30, al hacer un 30, él me va a decir al tiro, te falta el Claro. otro 70. Y acá yo le puedo aplicar el otro 70 y ahí tengo el 100. ¿Vale? Sí se Aclarado. puede. Súper. Vale, a nivel de facturas de proveedor, yo creo que si bien no hay muchas cosas que hacer, porque igual tiene que haber una persona, me imagino que ahí ustedes van a tener que estar digitando y esto se va a generar. Hay un cambio que sí ocurre con la mayoría o algunos sistemas, que algunos sistemas te dicen, no, es que hay que generar la centralización contable de compras, ¿vale? Acá el sistema no te genera una centralización contable, porque cada vez que tú le das acá confirmar, automáticamente este asiento contable quedó en mi contabilidad. Y si yo voy hoy día a mi informe, voy a ir a mi estado de resultados, ¿vale? Yo puedo ver acá el movimiento, ahí están los movimientos de los 30.000 y los 40.000 que acabamos de crear, ¿vale?
El sistema en ese sentido es automático. Todo lo que tú confirmas se va a ver acá. Ahora tú me dices, oye, pero sabes que yo no quiero, porque no estoy seguro todavía, pero sí necesito verlo para obtener una noción de algo. Este es un botón que yo ocupo bastante para las demostraciones. No lo ocupen, no lo ocupen. Lo pueden ocupar, pero ojo con algunas cositas, porque cuando duplicamos un documento me trae toda la información del documento anterior, y si el documento anterior estaba erróneo, por supuesto vamos a tener algo erróneo. ¿Vale? Voy a guardar acá, estoy duplicando este documento y no lo voy a confirmar, ¿vale? Si yo voy a mi estado de resultados, acá hay algo que dice asientos registrados. Y fíjate bien que acá dice 30 y 40, y yo le voy a decir, muéstrame además aquellos asientos que están en borrador. Entonces, puedo tener ya una vista general, aun cuando no haya sido aprobado. ¿Ya? Eso es importante para los proveedores sobre todo. Otra cosa importante, que nosotros podemos directamente, acá este documento está aceptado, cuando nosotros lleguemos acá me va a aparecer un XML de la aceptación del documento. Mira, es todo súper bonito, pero ¿qué pasa si yo quiero rechazar el documento? ¿Vale? Antiguamente igual teníamos que meternos como el servicio para hacerlo y todo. Hoy día no. Tenemos acá el documento y yo que puedo reclamarlo directamente al servicio de impuesto interno. Aprieto acá reclamar, por supuesto no me va a dejar porque no tengo el certificado digital ingresado, ¿vale? El certificado DT. Por lo tanto, yo puedo reclamar automáticamente de aquí al servicio de impuesto interno un documento que no me parece que sea, ¿ya? Otro tema importante es esto que apareció acá amarillo. Cuando te llegan documentos que son muy similares o muy parecidos, el sistema, independiente que no sean en la fecha, el sistema me va a decir, ojo, hay algo extraño en este caso, que pareciera ser que está duplicado. Por lo tanto, no me va a generar una alerta, ni me va a generar como un ring, ni nada de esas cosas, pero sí me puede generar esta visibilidad, ¿ya? Supongamos que este documento estuviera duplicado, ¿vale? El charter que tenemos acá al lado no solamente me muestra todo mi histórico, ¿ya? Voy a tener el histórico, la información, documentos, todo lo demás, sino que además nosotros podemos hacer tres cosas acá. Enviar mensaje significaría enviarle un correo incluido a mi proveedor que no me interesa. De hecho, este es el que menos ocupo en lo personal, ¿ya? Registrar nota, entonces acá le vamos a decir, Alexander, ojo, revisar esta factura, ¿vale? Y yo puedo dejar esto guardado. Y a Alexander le va a llegar un correo electrónico. Solamente con este documento le va a aparecer un botón en moradito, tú lo vas a pinchar y vas a llegar a esta pantalla. Y va a decir, tengo que revisar este documento o esta factura, ¿ya? Y lo tercero que podemos hacer, que se ocupa bastante, yo al menos lo ocupo harto, tengo acá una cuestión que se llama actividades. Y las actividades es algo súper choro porque me permite generar ciertas alertas. Acá estas son las que me aparecen como por default, pero yo podría generar un montón de alertas más, ¿vale? O programar ciertas actividades. Y le voy a decir que el día 2 de junio, o sea, ayer, el administrador tenía que revisar. Y acá en el título le voy a poner revisar factura, ¿vale? Y lo voy a guardar. Lo que ocurre con esto, dos cosas. Uno, si yo lo veo a nivel de vista, ¿cierto? Acá hay uno que se llama actividades. Y en el nivel de vista yo puedo derechamente, podría agrupar aquellos documentos que tengo que revisar, por ejemplo, ¿vale? Esto de actividades, el mensaje y el registro de nota es en todo el Odoo. Ocúpenlo. De verdad que es muy bueno. Y acá tenemos entonces, yo puedo registrar y podría agrupar algo que me interesa revisar o lo que sea. Pero no solo eso, sino que además que me llegó un correo electrónico con esta actividad que está pendiente. Y acá todos nosotros vamos a tener este relojito. Y en este relojito me van a aparecer todas mis actividades que tengo, ya sea en el futuro, el día de hoy o las que están atrasadas. En este caso esta era de ayer y es la que está atrasada. Entonces me dice que tengo que revisar la actividad, la factura número 2. ¿Vale? Aquí estamos viendo igual hartas cositas, no solamente la parte de proveedores, hay cosas que son transversales al Odoo y esto es algo transversal. ¿Ya? Vale. Estamos acá entonces, tenemos nuestro documento. Ahí, Norma, Sí.
Solo una pequeña acotación, que no caché bien si lo dijiste antes. Claro que en verdad la gracia después es que en el módulo de proveedores lo que empieza a pasar es que todo esto se alimenta automáticamente del servicio y quedan como borrador las facturas nuevas y quedan confirmadas las que se van confirmando a medida que se revisa y se valida la información. No caché si eso lo mencionaste al principio. Sí, sí, exactamente. O sea, esto va a estar, Ah, bacán. acuérdense que va a estar, esto está conectado con el servicio de impuesto interno. Y una de las gracias de la que nosotros podamos aceptar o reclamar un documento es que cuando nos cae en el sistema y va a llegar en este formato así como bien borrador, básicamente lo que va a ocurrir es que nosotros tenemos que ponerle la cuenta o revisar la cuenta analítica y con ello se confirma. Y de esa manera queda automáticamente en mi contabilidad. Y también vamos a poder aceptar y rechazar el documento directo en el servicio de impuesto interno, que eso también es importante. Sí, po. Y ¿Ya? eso, muy útil para la Eli, que la Eli es la que hace ahora ese proceso, pero claro, eh, lo bueno de esto es que viene como por default ordenado por fecha, entonces tú te metías a la pestaña de proveedores y al tiro te aparecen en azul, o no me acuerdo qué color están ahora, Sí, como todos los borradores. Sí, sí, de hecho acá yo puedo ver que este documento está en borrador y este documento está registrado. Ahora, si además yo quisiera ver, por ejemplo, el estado de pago o lo que me deben en estricto o lo que debo en realidad, también podríamos agregarlo acá como el estado de pago directamente. Y así nosotros podemos tener unas pestañas que necesitamos. De hecho, por ejemplo, esta de acá dice impuestos no, importe sin impuestos en la moneda firmada y total. A mí me interesa ver 3 valores acá. Y los 3 valores son neto, IVA y total. Entonces yo acá puedo pinchar esto y ya tengo mis 3 valores asociados. ¿Ya? Estos son parte de las vistas que nosotros podemos ir trabajando. Cada uno puede tener sus propias formas de verlo. Y acá lo más importante de todo es que cada uno puede trabajar sus propias plantillas o sus buscadores, dependiendo de la pega que vayan a hacer o dependiendo de lo que quieran ver primero. ¿Ya? En proveedores, bueno, acá están las facturas y acá tenemos las notas de crédito. La nota de crédito es exactamente igual que la otra, la única diferencia es que es nota de crédito, ¿ya? Tampoco es mucho más la diferencia. Vamos a ponerle acá un monto, vamos a ponerle acá 30.000. Ahora yo lo estoy haciendo manualmente. Ahora, esto también es importante. ¿Qué pasa si no llega un documento desde el Servicio de Impuesto Interno? Tenemos 2 caminos, ¿vale? El primer camino es ingresarlo manualmente, y que demoramos todo lo mismo que demoré yo en este minuto en hacerlo. Teniendo el PDF, la verdad es que es muy sencillo de hacerlo, ¿vale? El segundo camino es, en proveedores, va a haber un menú que se llama Import Bills. Fernanda anota por ahí Import Bills, ¿vale? Que es un módulo que me permite importar el registro de compras y ventas. Entonces, si yo tengo, ¿cuántas facturas más o menos en promedio tienen de compras? De compra alrededor de 30, más o menos, 20, 30. Ah, eso es poquita. Sí. De todas maneras, para ver si, déjame bajar uno acá actual y así te confirmo uno más cercano. Dame un segundo. Vale, vale. Pero son Sí, no, poquitas. si quieres, No son muchas. si quieres continúa mientras voy descargando esto acá. Vale. Me disculpan que me está llamando Vida. No, esta vez me equivoqué. Para ver, lleva. Tenemos actualmente 260 facturas. Ajá. Compras Claro, entonces de repente estás revisando una por una, para igual mayo. es como, es lento. Entonces acá vamos a tener un menú que se llama importar facturas y lo que vamos a hacer es ir a buscar el RCB en el Servicio de Impuesto Interno, el RCB de compras, el registro de compra y venta, lo vamos a descargar y lo vamos a cargar en ese menú. Y ese menú lo que me va a permitir es efectivamente que vamos a poder cargar todas las facturas que no nos han llegado por el servicio, por el XML, y las vamos a poder cargar. Por supuesto, no va a tener el detalle porque recordemos que el registro de compra y venta es solo una línea del Excel, ¿ya? Y a ustedes les va a aparecer como un producto afecto o producto exento o algo así, ¿vale? Y ahí ustedes podrían después agregar cuál es el producto y todo lo demás, ¿ya? Eso. Eso. ¿Cómo se ve esto? Se ve algo así.
¿vale? Se va a ver un menú así, que se llama importar facturas, ¿vale? Y ustedes van a subir simplemente el archivo del RCB, sin modificar nada, sino que extraído directamente del servicio de impuesto interno, ustedes cargan el archivo, lo van a subir acá, ¿vale? Y una vez que ustedes suban el archivo, le van a dar importar. Acá dice RCB, registro de compras y ventas, es una compra, por lo tanto lo podríamos ocupar, y el archivo es un CSV en el 90% de los casos, a menos que ustedes quieran manipular algo, ¿vale? Eso. Estos módulos van a estar, obviamente, a la partida. Nano, esto es un poco lo que yo te decía el otro día, que podíamos cargar de repente las ventas desde ahí, o si teníamos los XML, mucho mejor, ¿vale? Porque también se pueden cargar los XML directos. Perfecto. Vamos a ver ahí, yo creo que hay que ver de alguna forma quizá con Visale de que nos manden como algún exportable masivo. Claro. Sí. Eso sería buenísimo, porque ahí podríamos de repente ver la posibilidad de cargar de enero a la fecha. ¿Ya? Sí, si me podía ayudar con un mail como de qué sería lo ideal tener en términos contables de ventas y todo como para cargar 2025, o sea, 2026, sorry, sería filete. Y 2025 lo vemos aparte como dijimos ayer, con el tema del mayor. Vale, totalmente. Ahí vamos a armar un correíto, ahí lo vamos a dejar pasado y básicamente ver cómo podríamos llevarlo, lo que te decía el otro día. O sea, yo cargaría ventas, compras, las transacciones bancarias y hacer el cruce nomás, como Sí, rehacer esa parte de la contabilidad. ¿Vale? Y cualquier factura antigua que tengamos como pendiente de cobro o pago, por último la metemos manual, ¿cachai? No, Algo mira, así. o sea, ahí lo que estamos haciendo, que a ¿Ya? mí me gustó muchísimo, mira, esto. Esto de acá, mira. Esto es súper bueno porque nos permite tener el registro como cruzado, ¿vale? Que es básicamente, no es para que vean los números, pero básicamente esto es, vale, cargamos así. Entonces yo tengo acá mis compras por cobrar y mis compras por pagar como si fuera un diario de compra y de venta. Ah, buena. Entonces acá en este diario, obviamente igual utilizamos una cuenta que después vamos a anular. En este caso creamos una cuenta que se llama cuadratura nomás, ¿cachai? Y donde va el detalle de la transacción en este caso, la apertura del asiento contable, la factura, y esto me genera ese asiento. Entonces yo ya lo tengo y lo puedo, si recibo platas del banco, las puedo ir cruzando de manera inmediata. Perfecto. Ya me cuadra. Bacán. ¿Vale? Eso como sería para el 2025 hacia atrás. Y 2026 habría que ver la forma de rehacer. Impeque. Buenísimo. ¿Vale? Eso. Después de estos comerciales, vamos a seguir con proveedores. En proveedores tenemos la parte de los pagos, ¿vale? Yo podría eventualmente decir, y aquí yo les voy a ir preguntando un poquito, ¿cómo es el proceso de pago de proveedores? Me imagino que agarran como un listado, hacen alguna nómina. ¿Cómo funciona esa patita? Sí, tal cual. O sea, ahí la Eli es la que lleva el control de las facturas pendientes. Obviamente ahora es todo más manual, ¿cachai? Entonces como que hay que estar revisando constantemente las facturas que llegan. Ella tiene... Alexandra había dicho un número de facturas de compra que en verdad está correcto en el sentido de que esas son las facturas de compra como de proveedores que gestionamos. Después las otras casi 200 es porque los clientes nos emiten como garantías, devoluciones, acuerdos comerciales, ¿cachai? Pero en verdad como las facturas grandes, como de proveedores que tenemos que hacer gestión como de gastos fijos, son menos. Y la Eli todas las semanas va acumulando como esas facturas y hacemos una nómina semanal los jueves para sacar el pago los viernes. ¿Con qué banco están trabajando ustedes hoy día? Con el Itaú tenemos cuenta y ahí hacemos toda la parte operativa. Y también tenemos con el Chile, pero en verdad ahí entran un par de cosas de los medios de pago como de Mercado Libre y Shopify. Oye, ¿por qué no trabajáis? O sea, yo sé que no está dentro del alcance, pero ¿por qué no lo pides? Porque acá tú puedes seleccionar hoy día y Conos ya lo tiene trabajado con varios bancos, no sé si con el Itaú, pero básicamente tú seleccionas acá, le das pagar, ¿vale? Y acá tú generas la nómina directo. Entonces la descargáis y la mandáis al banco. Y eso es como un desarrollo aparte. O sea, sí es un cobro aparte, pero es un cobro único y básicamente eso está estandarizado. Entonces, es como que sacáis un Crystal Report,
lo bajáis o lo podéis pedir en Excel, dependiendo ahí cómo se quiera subir. Habitualmente hay clientes que lo piden en Excel porque después modifican algunas cositas. Entonces, lo agarráis y lo subís directo al banco. Entonces ya te queda el registro del banco, lo podemos pagar por nómina acá, queda el valor final de la nómina de pago, y cuando llega al banco ese monto que se pagó, lo cruzamos y se concilian todos los documentos de una. Ah, ya. Acuérdame después para verlo. Ya, es buena idea. Sí, hay varios clientes que lo están, y la verdad es que Bacán. lo encuentro soñadísimo, sobre todo cuando son muchos proveedores y muchos pagos, no sé, aunque sea una vez a la semana, por lo menos estar haciendo esto más ordenado. Sí, es más escalable. Bacán. Veámoslo. Eso. Entonces, ¿está la Eli por ahí o no? ¿Sí o no? ¿Está por ahí? Sí. Hola, sí, acá estoy. ¿Cómo estás? Eli, ya, Bien, entonces, gracias. cuéntame un poquito más tu dolor acá con los proveedores, que si están pagados o no están pagados. ¿Cómo tenéis esa información hoy día? ¿En Yo tengo dónde? que bajar de iContador bajo una planilla donde me aparecen todos los proveedores de las facturas que yo ya ingresé. ¿Cachai? Entonces ahí yo tengo que ver, no sé, pues voy a Visay, tengo que revisar la fecha de vencimiento y la anoto en otra planilla que es mía, ¿cachai? Que yo la tengo para poder controlar. Y ahí voy anotando el proveedor, el valor, el monto y las fechas de vencimiento. Y ahí después lo voy, los jueves, como dijo Fernando, lo vamos pasando a otra planilla para después subirla al banco. ¿Cachai? Vale, mira. Acá tengo 2 facturas nomás, ¿ya? Y del mismo proveedor. Pero vamos a ir a trabajar acá en el informe. Hay 2 informes que a mí me gustan mucho, ¿vale? El primero tiene que ver con el cuentas por pagar vencida. Entonces, a mí lo que me gusta del cuentas por pagar vencida es que me entrega la información y a nivel de plazos, ¿cachai? Entonces yo voy a ir acá, por ejemplo, y esto me dice que la fecha de factura, en este caso, fue el 1 de mayo. Por lo tanto, ya estoy atrasada, estoy en el rango entre el 1 y 30 días, ¿vale? Para poder pagar esta factura. Y lo mismo, en este caso, esta factura es del 3 del 6, por lo tanto, en estricto rigor, decía que la fecha de vencimiento era hoy día, por lo tanto, me está reclamando al 30 del 6. Pero, ¿qué pasa si yo quiero ver hacia atrás o hacia adelante? ¿Vale? Acá yo podría eventualmente decirle, quiero ver una fecha específica. Y yo digo, quiero pararme el día 31 de julio, estoy inventando, para saber específicamente cuál es mi deuda. Y si esto se me empieza a correr. Esto, Nano, también te podría ayudar de repente, y bueno, y a la Elizabeth también le va a ayudar un poco para poder ir programando los pagos y sabiendo cuál es la carga de pagos que tendrías que tener. ¿Cachai? Por Sí. periodo. De hecho, ahora es súper normal. O sea, en verdad, solo el hecho de tenerlo como en tiempo real y todo, nos suma. Porque claro, la Eli ahora baja el detalle de contador, que es el sistema, pero ese detalle está bueno solamente porque están trabajando súper al día la Eli con la Connie y con Alexander. En el momento en el que ese proceso como manual del sistema que te permite exportar el documento falla, te empieza a pasar que hay un gap entre la última fecha de carga de información del sistema, como de conciliación, versus tu exportable, ¿cachai? Y ahí Claro. tenéis que empezar a ajustar manual, que eso lo hacíamos hace unos meses, me acuerdo. Es como, oye, en verdad la información está actualizada hasta hace 3 semanas, agarremos todas las facturas que llegaron las últimas 3 semanas, llevemos el control por fuera, veamos cuáles están pagadas, cuáles no, y así vais como armando un proxy de nómina, y siempre se nos pasaba algo, a ella o a mí, ¿cachai? Entonces, claro, bacán ahora que esté acá y si podemos dejarlo programado mejor todavía. Acá lo único importante que hay que tener, y aquí no sé quién es el que registra, Elizabeth, ¿tú registras también las facturas o no? ¿O solamente ves la parte de la tesorería? Sí, también las registro, las de Ya. compra y las de venta. Acá lo más importante que tenéis que tener súper harto cuidado es con la fecha de vencimiento, ¿vale? Porque la fecha de vencimiento es la que arma este reporte del vencidas por pagar. Entonces, Ya. aquí es como el único ojo que tenéis que tener cuidado, porque muchas veces, y acá esto también es súper importante, cuando generen las fichas de sus contactos, tanto proveedores como clientes, acá hay algo que se llama, al igual que en la parte de la factura, la parte de arriba es el encabezado y lo de abajo son como las líneas. Y hay una pestaña que se llama ventas y compras, en la cual yo podría establecer o preestablecer, por ejemplo, el término de pago de este cliente. Entonces, decir, mira, este proveedor le vamos a pagar siempre a 30 días, pase lo que pase. ¿Ya?
y yo puedo guardarlo. Entonces, cuando a mí me llegue una factura de ese proveedor, el sistema ya sabe que sí o sí vaya a pagarle a 30 días. Pero eso no implica que tú podrías eventualmente haber tenido un trato distinto en ese, o particular en ese minuto, en alguna compra, y tú lo puedes modificar, ¿ya? Acá, como te digo, para que el informe de vencidas por cobrar funcione, es relevante y así muy importante la fecha de vencimiento. La fecha. Eso es como Ya. como el dato más freak de todo, ¿ya? La conciliación. Sí. Como yo lo hago Totalmente. manual, pues yo lo anoto en mi planilla, la fecha de vencimiento, para que yo ir sabiendo ahí cuándo van venciendo. Claro, ¿Cachai? claro. Ahí, Ah, después cuando ya tú tengáis súper claro, por ejemplo, tú sabes que ya, oye, tengo estos 100 proveedores que les pago a 30 días todo el rato, entonces de ahí yo te voy a enseñar cómo tú puedes actualizar esto de manera masiva. ¿Cachai? Onda, que no tengáis que estar, oye, soporte, actualícenme, no, sino que tú puedas bajar esta información y actualizar el campo de la fecha de vencimiento, cosa que cada vez que llegue factura de esos proveedores, ya automáticamente eso lo tengas hecho. Y solamente sea como un doble check nomás al revisar que efectivamente esté correcto. ¿Vale? Claro. Mira, vamos a hacer igual acá la prueba. Vamos a crear, esto es 3D Market. ¿Cachai? Que ya me aparece por defecto, sin haber hecho nada, 30 días. Y eso te va a ayudar a que tu informe sea mucho más certero. ¿Ya? Chin, chin. ¿Vale? Ahora, vamos a ver los documentos que están pagados y los que no. Porque finalmente lo que yo quiero saber es, muéstrame los que están pagados. O sea, perdón, los que están por pagar, porque en realidad los que ya están pagados ya se pagaron y no quiero saber de ellos porque ya está lista esa pega. Entonces acá yo puedo tener tengo tres, entre comillas, filtros que ya vienen por default. Uno es por pagar. Entonces ahí me va a mostrar efectivamente todos los documentos que estén por pagar. Yo puedo seleccionarlos todos y si lo trabajas con nómina, tú puedes ir seleccionando. Obviamente vas a tener que ir seleccionando cada uno de ellos. Le vas a dar acción y le vas a dar inmediatamente cuando le des acción, perdón, le vas a dar acá pagar. Acá, pagar. Cuando tú le des pagar, nosotros te vamos a dejar acá, si es que tienes el tema de la nómina, para que te haga la nómina al tiro, por supuesto, y si no, directamente le vamos a decir, ¿sabes que la vamos a pagar con el banco? Y vamos a hacerlo como un pago por lote, ¿vale? ¿Qué significa el pago por lote? Que en el banco te va a aparecer un monto de 761.600 y no el detalle 1 a 1. Ahora, si tú me dices, no, sabes que yo necesito que vaya el detalle 1 a 1 porque así aparece en el banco, pues también se puede y no lo hacemos como, le damos simplemente acá a pagar y ya inmediatamente me va a registrar cada uno de esos asientos contables. ¿Ya? Tenemos los dos lados. Consulta, ¿la nómina de pago que hacen ustedes es 1 a 1? O sea, ¿genera un movimiento 1 a 1 en el banco o un movimiento global? Es una planilla que van todos los proveedores, pero se paga 1 a 1. Ya, entonces en el banco vamos a ver. Pero en el banco como tal se muestra el monto completo, ¿cierto? Sí, el consolidado por nómina. Sí. Claro. Sí. Ah, perfecto. Entonces sí es Pero hay consolidado. una parte en el banco donde yo puedo entrar y revisar cada proveedor. Ah, Vale. Sí, acá también lo voy a poder hacer. Mira, vamos a hacer una nómina de 2 proveedores, ¿no? O sea, en realidad es un proveedor, pero bueno. Vamos a ir acá, proveedores factura. Voy a ir a buscar aquellos que no están pagados, ¿vale? Y vamos a seleccionar estos dos que son dos distintos, ¿ya? Y le vamos a decir pagar, ¿vale? Vamos a darle crear pago. E inmediatamente yo voy a poder tener acá los pagos, ¿ya? Esto sería un 1 a 1, si es que yo lo viese en el banco así. De lo contrario, que es el caso de ustedes, los seleccionamos y le damos creación por lote. Y esto hace que me genere la nómina. De hecho, la nómina del banco finalmente la vamos a tener acá. Si por algún motivo hubiese alguno de ellos que tú tuvieses que generar un pago distinto o proporcional, no pasa absolutamente nada porque acá en el banco, por ejemplo, a este no le vamos a pagar los 83, sino que le vamos a pagar, voy a volverlo a borrador, y le vamos a pagar 20.000. ¿Ya? Vamos a guardarlo, confirmo. Vuelvo a seleccionar ambos, genero el lote, ¿vale? Ay, me dice que ya no puedo porque ya los tengo. Voy a buscar el tiro, voy a eliminarlo. ¿Por qué no puedo? Porque dice que esa factura ya está en otra nómina, entonces no puede estar 2 veces. Hasta que me genera igual al tiro la alerta.
Voy a ir al pago, eliminé la nómina. Eso fue lo que hice. Voy a seleccionar los pagos que van a ir en la nómina, genero el lote y ¿cachai? Que me tira 20.000, ¿vale? Si yo esto lo valido, esto me va a generar el archivo, no sé qué, pero yo ya sé que el valor pagado fueron 615.000, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre a nivel de facturas? En proveedores, mis facturas se van a encontrar en algo que se llama proceso de pago. Y el proceso de pago tiene que ver con que yo sí registré el pago de estos proveedores, pero este pago no lo veo reflejado aún en mi banco, ¿ya? Por lo tanto, necesito que eso aparezca. Vale, vamos a buscar ahí la cantidad por pagar. ¿Cómo lo hacemos? Voy a ir directamente acá. Vamos a ir al banco. Esto no es para ahora, pero quiero que veas cómo cambia o cómo se modifica esto cuando se concilia. ¿Vale? Voy a generar acá una transacción. Vamos a poner pago. ¿Vale? Eran 600. ¡Ah! Eran 615. no sé. 651, creo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver. 651, no recuerdo. A mí me pasa todo el tiempo. Sí, muy bien. 615. 615. Estoy al revés. Vale. Tenemos acá el monto, entonces es negativo porque es un pago, ¿verdad? Y lo dejamos cerrado. Vale. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando yo vaya acá, voy a tener varias opciones. Ahí vamos a entrar en este detalle full cuando veamos ya tesorería en sí mismo. Pero yo acá tengo lotes. Entonces, él me va a ir a buscar la nómina que se pagó y la cruza al tiro. Me genera mi asiento, me genera la valorización. Y si yo voy a mis facturas de proveedores, que estaban en proceso de pago, esta quedó pagada parcialmente porque le pagamos solo 20.000, me quedan 63.000 por pagar, y esta que se pagó total va a quedar pagada. Entonces ya tenéis toda la información acá. Esa es un poco la idea. Como se está trabajando directamente y automáticamente con el banco, vamos a poder tener esta como contabilizaciones rápidas para que cuando Elizabeth tenga que hacer su nómina, ya no tenga que estar viendo aquellos que están pagados completamente y esto quede cruzadísimo, ¿vale? Sin tener que bajar obviamente el reporte y actualizarlo y todas esas cosas. Elizabeth, ¿me gané un porotito? No. Sí, de todas maneras. Sí. Ya, bacán. Eso. ¿Qué otro filtro tenemos? Si se dan cuenta, hemos ido variando por varias cositas. Comentamos los que estaban en proceso de pago. En proceso de pago significa que mi documento se registró el pago, pero todavía no lo he conciliado. Y voy a tener mis documentos vencidos. Vencido significa que están entre el día de hoy hacia atrás y todavía no se han registrado los pagos. ¿Vale? Y ahí yo puedo ver efectivamente cuáles son los que tendría que pagar. ¿Ya? En este caso tengo que pagar este que es parcial. O sea, esta columna a mí me gusta harto porque no es como un asiento contable, sino que puedo ver al tiro rápidamente cuánto es lo que voy debiendo. Si voy al informe ahora de vencidas por pagar, me va a quedar ahí esos 63.000. ¿Vale? Acuérdense que le pusimos acá 31 de julio. Si lo quiero ver al día de hoy, pincho acá en hoy y me va a quedar acá. ¿Ya? Esto se empieza a mover dependiendo de la fecha. ¿Qué más a nivel de proveedores? Bueno, acá están los productos, bueno, ahí vamos a entrar en otro detalle, y los proveedores como ficha propiamente tal. Cuando tú pinches proveedores directo desde acá, te va a mostrar todos aquellos que han tenido algún documento asociado, ¿ya? Eso quiere decir que ha habido alguna compra de alguno de ellos, ¿vale? Si yo voy desde contacto, voy a ver todo el espectro completo, pero no necesariamente que me hayan validado. Si ya eso fue cargado, ideal. Si hay alguno que ustedes quieran agregar, también se puede, no pasa absolutamente nada. Eso como a nivel de proveedores y clientes va a ser un poco lo mismo. Chiquillos, ¿alguna duda o consulta con algo de proveedores que ustedes más o menos manejen a diario y que no hayan visto? Yo sé que hay un tema que yo no lo toqué ahora y que lo tengo que tocar. Mm, mm, ¿No? mm,
Sí. Denle toda la vuelta. Ahí Elizabeth, bien. Yo tengo algo. Nosotros tenemos unos proveedores del módulo que ellos nos emiten la factura luego del pago. Vale, le Nosotros le pagas pagamos primero. y después nos emiten la factura. Ahí cómo tendremos que hacerlo. Qué rabia esos casos. La verdad es que no me Sí, gusta es mucho. un tema porque a veces luego facturan y siempre tenemos diferencias también. Ya un cacho. Sí, diferencia de peso y todo eso. Vale, acá O a hay veces tenemos que estarlo presionando con las facturas. Sí, es un cacho. Sí, es un tema y es como, oye, ya, pues te deposité y todo. Hay dos formas. Uno es generar un diario o un activador de anticipos de proveedores, ¿vale? En el cual nosotros tengamos como todo nuestro detalle, que va a ser algo muy similar como esto, y vamos a poder ver efectivamente todos aquellos proveedores que nosotros no nos han pagado. La lata del proceso del anticipo, que a mí no me gusta mucho, es que tenemos que registrarlo como anticipo porque contablemente es eso, ¿vale? Pero después tenemos que hacer la conciliación entre la cuenta de anticipo y la cuenta de proveedores. Sí. Y eso se Ahora, puede hacer de dos maneras. Dime. Sí. Norma, un segundo rápido nomás. Que creo, corríjame Alexandrieli, que igual mientras ocurre dentro de la misma semana o mismo mes, no hay para qué como hacer ajustes de cierre contable, como de dejar la conciliación como anticipo, porque tú igual podías esperar a que llegue la factura después y conciliarla contra el pago anterior, ¿o no? No, si ya emitimos el pago, deberías quedar en anticipo. No, no, pero imagínate que metiste el pago hoy y te llega la factura pasado mañana. Como Ah, sí, tú no necesitas cómo hacer el anticipo hoy, pues, es para el cierre del mes al final. claro, pero ¿qué pasa? Si ya la factura viene con fecha de junio y el pago se emitió en mayo, Sí, ahí sí. debería quedar en anticipo. Sí, tal cual. Va a pasar una semana al mes probablemente, en Claro. el peor de los O casos. sea, si es Sí, el ya, mismo, si es el mismo mes, ahí sí no habría ningún tipo de problema. Pero si pasa el otro mes, sí. claro. Alexander, yo te voy a decir una cosa que yo hago que no está correcta. Pero, así que tápate los oídos. No. Básicamente yo cuando tengo anticipos, como sé que me va a llegar la factura y posiblemente me va a llegar dentro de los próximos días, yo en vez de dejarlo en anticipo, lo dejo al tiro en proveedores. ¿Y por qué? Porque si yo dejo esa transacción al tiro en proveedores para poder tenerla reflejada, mira, te lo voy a mostrar. ¿Vale? Vamos a generar acá la transacción, anticipo proveedores, y este contacto era el 3D, ¿cierto? Y le vamos a poner que le pagamos, ¿cuánta plata Yo le por lo pagamos? menos entiendo ahí tu punto, pero ¿qué pasa? O sea, Esto es cuando es dentro del mismo estaría periodo. reflejando menos deuda de la que en realidad es. Entonces, ese pago como tal no tendría ningún tipo de documento con que asociarse. Entonces, estaría afectando como tal la cuenta, no vería como el saldo real. No, tranquilamente, pero mira, hay algo que en el ODU pasa y que a mí me gusta harto, es que si yo lo dejo en proveedores, me voy a ir a compras, va a llegar esa factura, no me acuerdo en el momento que le puse, 3D, ¿vale? Que le vamos a poner cualquier cosa, vamos a poner acá la cuenta y le vamos a poner acá 200. Esto no es el deber ser, yo lo sé, pero cuando estamos dentro del mismo periodo hay ciertas cositas que uno puede ir haciendo para que sea tan fome. ¿Vale? Vamos a ir a confirmar. Y mira, cuando yo le pongo confirmar, me dice al tiro que tengo débitos pendientes. Entonces el movimiento del banco que yo ya tengo, simplemente lo subo. Perdón, acá. Ahí sí, le doy a agregar. Y al agregar, inmediatamente ya me concilia el documento. ¡Tarán! No es el deber ser, pero funciona. Y la verdad es que si yo quisiera verlo, si no estuviese asociado a la factura, voy a desconciliarlo. Rompo mi conciliación. Me voy al informe. Voy al vencidas por cobrar, o sea, vencidas por pagar, perdón. Y yo ese movimiento sí lo voy a ver. Vamos a actualizar acá. Me tengo que salir, pero ustedes sigan. Claro, Sí, porque obvio. esa quedaría ¿Vale? como la cuenta Gracias. transitoria, ¿correcto? Claro, claro que sí. Entonces, no me está afectando, pero sí en algún minuto yo puedo hacer ese cruce como rapidito. Ahora, no te lo recomendaría como para un cierre, sobre todo en un cierre Sí, trimestral exacto. o mensual, ¿vale? Pero recuerda que siempre vas a tener la opción de volver al banco
¿vale? Y desconciliar esta cosa. Entonces, este de acá, que yo lo tenía asociado, ya lo saqué. Entonces, ya no lo tengo, se desconcilió, y yo lo puedo volver a cerrar en el final de mes, por ejemplo, a una cuenta en particular, que en este caso le vamos a llamar anticipo. ¿Vale? Ahí está. ¿Cachai? Entonces eso es una súper buena opción porque a la larga nos permite también no tener que estar haciendo como esa conciliación doble. Claro. ¿Cachai? No tengo que estar haciendo asientos ni nada, sino que simplemente me vuelvo acá y lo modifico a donde corresponde. Claro, porque si registro el anticipo en un principio, después tendría que hacer una reversa. Entonces, si lanzas ese monto para allá, solamente lo toma directamente y listo. Claro, y al final del periodo tú vas y revisas y que Lo vamos a efectivamente evaluar. haya quedado. Sí, Lo vamos a evaluar. te lo dejo porque funcionalmente funciona harto, y aparte, ¿qué pasa? Que la persona que está registrando, en este caso la Elizabeth, que está registrando la factura, que fue con un anticipo, ella va a ver que efectivamente ya se encuentra registrado ese pago. Entonces va a poder hacer el match al tiro. Y eso es súper positivo, como a nivel funcionalmente hablando, es súper bueno. Pero tiene sus limitancias de cuando cambiamos de periodo, y ahí va a depender un poquito de usted, ¿ya? Eso. A nivel de proveedores, la verdad es que eso es básicamente todo. Si tú me preguntas que yo tendría como ojo o cuidado, hay dos cosas que yo sí les menciono siempre que ustedes deben tener sí o sí, es que en el menú que se llama facturas de proveedor y notas de crédito, ¿vale? Donde vamos a tener todo nuestro espectro de facturas que hayamos registrado, ¿vale? Por eso acá dice registrado. Vamos a hacer algo que es muy importante. Recuerden que el ODU no cuenta con un libro de compra o libro de venta propiamente tal como eran antiguamente, porque el Servicio de Impuesto Interno hace muchos años atrás, cuando ya empezó toda esta cuestión media electrónica, dijo, en realidad el formato no me importa, pero sí necesito que esté toda la información, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acá yo voy a ir y le voy a decir, primero vamos a agrupar toda mi información de proveedores por fecha contable, porque efectivamente sabemos que podemos tener un documento de un periodo anterior. En el periodo de, estamos en junio, yo podría eventualmente tener documentos de mayo, ¿ya? Entonces le voy a decir agrupar por mes. Primera cosita. Ya puedo ir viendo una cosa. Segunda cosa que yo siempre digo, yo quiero ver solamente los documentos registrados. ¿Por qué no veo los en borrador? Porque es muy importante para mí poder presionar, en este caso, a que las facturas se vayan ingresando. Si yo las tengo todas desde acá, no voy a tener el mismo efecto que si tengo solo lo registrado, ¿ya? Tercera cosa que siempre hacemos, esto es como parte de una práctica, una buena práctica, es ponerle agrupación por tipo de documento. ¿Para qué hacemos todo esto? Si yo abro acá, yo puedo ver una especie de resumen del RCB. Perfecto. Y esto te ayuda un montón para poder visualizar esto. Entonces, después que ya tengo listo con todas estas cositas que hicimos, voy a ir a guardar esta búsqueda actual, y yo habitualmente, y esto lo hago con todos mis clientes, que les ponemos acá RCB de compras, ¿vale? Y lo tengo como un filtro ya predeterminado. Y esto me permite poder cruzarlo con mi servicio de impuesto interno y decir, oye, en el servicio de impuesto interno tengo 5 facturas y acá tengo 2. ¿Qué pasa? Ay, es que no las he registrado porque estábamos en la duda respecto a dónde se tenía que ir. Ok, entonces tú puedes acá tener el control. Ahora va a llegar un minuto en que esta lista agrupada va a ser súper larga porque hay que tener, no sé, vamos a estar en el 2028, voy a tener 20 meses para atrás. Cuando tú quieras verlo, como ya el filtro existe, me voy a salir. Volví a mi tablero. Vuelvo acá, facturas de proveedor y compra, y ya lo tengo armadito. Entonces yo le voy a decir, muéstrame solamente este mes. Me voy acá al filtro, factura, le digo, muéstrame solo junio, y ahí yo puedo ver solo junio, y no solo eso. Tengo el número del documento, el número del folio, el RUT, la empresa y toda la información que necesita el Servicio de Impuesto Interno. Y si tuviese que imprimirlo, pues yo puedo bajar acá esto y imprimirlo. ¿Vale? Esto sí es algo que es súper bueno ocuparlo. Y es importante tenerlo. Desde mi perspectiva funcional es muy importante. Sí, igual por lo menos en nuestras revisiones para el tema de la provisión de F29,
tenemos un detalle parecido, pero más manual, pues. Buenísimo. Ajá. Si el sistema como tal lo emite, mira, excelente. Otro porotito más. Así como voy, vamos a esperar el chocolatito. Ya acá tenemos entonces toda esta información y vamos a poder registrarlo. Entonces, esto sí es algo que es importante. Como ustedes pueden ver, estas vistas uno las puede ir trabajando, ¿vale? Dentro de los filtros hay uno que se llama filtros personalizados. Si yo no encontré acá lo que necesito, puedo crear distintas cosas. Y yo puedo ir acá, y acá se ve como que fuera muy raro, pero esto es súper sencillo. Es muy matemático. Entonces acá yo le puedo seleccionar el campo que necesito filtrar, por ejemplo, o agrupar si es que lo hiciera desde el otro lado. Voy a decir, por ejemplo, por moneda. Cáchate. Le vamos a decir, quiero ver todas las monedas que contengan dólar. ¿Vale? Y lo dejo como una regla. ¿Puedo tener más de una regla? Sí. El sistema me permite ir generando distintas reglas, mira. ¿Vale? Y esto es súper matemático. No hay que volverse loco porque se ve como raro, pero en realidad es súper sencillo. Y están todos los campos que tú trabajas en una factura de proveedor. Por lo tanto, tú podrías ir a buscar eventualmente cualquier cosa. Si yo le pongo filtro que contiene la moneda de dólar, me está mostrando el único documento que tiene ese valor, o esa moneda en particular. Moneda que también yo dejo acá habitualmente cliqueada, la podemos agregar acá para que me aparezca, ¿ya? Eso. Vimos todo lo que era proveedores. La verdad es que no sé si alcanzamos a ver clientes, no sé si ha sido mucha información. No, la verdad no, o sea, está bien práctica la explicación. Lo que nos quedó una duda por allí, no sé, bueno, por el tema del tiempo, nosotros pagamos rendiciones, entonces eso entraría dentro de otras cuentas por pagar o cuentas por pagar directamente. Entonces, allí como tal, no sé si lo dejamos para el principio de mañana o lo podemos ver ahora, no sé, depende de su tiempo. Básicamente podríamos hacer dos cosas. Hoy día la rendición, ¿cómo la cargas tú? Me imagino que mandas el Excel, o ya, tú me pasas plata a mí, yo te respondo con un Básicamente Excel. recibimos la rendición, o sea, emitimos el pago a quien corresponda directamente. Y una planilla, también lo manejamos por planilla. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad, Eli? Sí, así es. Tenemos en el Drive, la gente va subiendo como los gastos con las boletas correspondientes y todo eso, y después yo eso lo sumo y lo subo a la planilla también con la persona que corresponde el pago. Y Le eso vamos a dejarle acá en la grabación al Nano que por qué no tiene entonces el módulo de gasto. Pero es para puro molestarlo nomás. ¿Ya? Pero va a quedar en la grabación, Nano, te estoy ahí echando el agua. Pero hay dos opciones. Pero disculpa, para entender igual, ustedes juntan todos los gastos de una misma persona y hacen el pago por persona, no por gasto individual, ¿eso dijiste? Por persona, sí. Por persona. Sí. Sí. Después de contabilizarlo, ahí lo separamos como a la cuenta Claro, que debiera ir. ahí se hace ya la distribución a cada gasto que corresponda. Por ejemplo, ya sea benzina, cualquier otro tipo de movilización, cualquier cosa así. Entonces, por ejemplo, acá van a poner rendición número 1. Podríamos generar inclusive un diario que se llama de rendiciones para que sea más bonito, para que tenga como un número. Habitualmente cuando tú registras la rendición, porque a ti te van a llegar las facturas. Entonces, cuando tú vayas a registrar la rendición de estas personas, ¿vale? Le vas a decir proveedor, 3D, y se gastaron 10.000, ¿verdad? Y vamos a poner acá rendición, no sé si lo tienes como rendición por pagar. Fondo por rendir. Sí. Y ya lo llevan todos a fondos por rendir. No pasa nada, si al final es como para saber la cuenta. Súper. Entonces ahí va a quedar y este fondo se lo pasamos a Alexander. Vale, y aquí tenemos Alexander. ¿Cuál es tu...? Rodríguez. Bueno, ahí sería un supuesto, porque fondos por rendir es si en dado caso tiene ese fondo destinado ya mensualmente. Bien. Exacto, de hecho me llamó la atención que no estaba, pero que habitualmente tú tienes dos opciones, o haces un fondo por rendir o una rendición por pagar, que es cuando ya se expuso. Ahorita más que todo lo estamos haciendo es como rendición de gastos, o sea, nos recibimos la rendición y automáticamente emitimos el pago. ¿Y cuál es la cuenta de la rendición? Porque no la encontré. No, o sea, se hace la distribución a los gastos que corresponden, no está así como predeterminada una cuenta. Es que, ojo, acá, por ejemplo,
Vamos a hacer la factura de 10.000, ¿ya? O 10.000 más IVA sería 11.900, ¿verdad? Vamos a hacerla por 11.900. ¿Ya? Tengo acá la rendición, propiamente tal. Yo me pasaron plata, o yo fui, compré y ahora estoy haciendo la rendición y necesito que me devuelvan esa plata, ¿cierto? Lo primero que tendría que ocurrir en estricto rigor sería tener esta información. Ahora, ¿por qué esto va a proveedores nacionales? Porque en estricto rigor me llegó una factura, en este caso, ¿ya? En este caso llegó una factura. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? La factura a mí me va a llegar a contabilidad. Acuérdate que esto va a caer desde el Servicio de Ujú. Impuesto Interno. Por lo tanto, me va a llegar esto así, a la cuenta que corresponda, y acá le vamos a decir 10.000 más IVA, ¿vale? Y la fecha, ¿cierto? Nosotros vamos a revisar, aquí Elizabeth va a revisar que esté todo correcto, que esté todo bien, todo lo que implica, pero esta factura que llegó desde el Servicio de Impuestos Internos, esto ya llegó absolutamente pagado, Claro, ¿vale? Si yo hago la rendición del gasto y cuando haga la rendición del gasto, llevo esto a proveedores, no lo estoy llevando al gasto porque lo que llevo al gasto es la factura. No así en el caso de las boletas, que las boletas sí irían al gasto obviamente directamente, ¿cierto? Y si yo tengo esa rendición, yo siempre que sea algo con factura, debo, para que sea más fácil la contabilización después y todo, llevarlo a la cuenta de proveedores. Porque esa factura sí me va a llegar al Servicio de Impuesto Interno, desde el Servicio de Impuesto Interno, y tengo que hacer ese match. claro, tenía que hacer el cruce. Exacto, ¿vale? Entonces, para que no quede dando vueltas, siempre se debe registrar así. Recuerden que lo primero que va a llegar va a ser la factura antes que la rendición. Habitualmente va a llegar la factura y a la semana siguiente la persona va a hacer la rendición, o a los días, si es muy alto, a la hora. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si esa rendición de gastos corresponde no a una factura, sino que a una boleta? Entonces vamos a poner rendición 2. Y acá efectivamente voy a tener el fondo por rendir, que era le vamos a poner acá 100.000. Lo gastó en una boleta. Y eso sí se iría, por ejemplo, a la cuenta de combustible. ¿Vale? Y sí se me va a ir a la cuenta de combustibles directamente porque es una boleta la asociada. Obviamente, cuando yo ponga el fondo por rendir, siempre tengo que poner la persona a la cual le estoy transfiriendo esa plata. Recuerden que tanto fondos por rendir como rendiciones por pagar, como anticipo de sueldos, proveedores, clientes, son cuentas que cuentan con análisis o auxiliares. Entonces, muy importante que estas cuentas siempre tengan la empresa asociada, ¿ya? Y Vale. ahí se publica. Entonces, si yo voy hoy día a mi estado de resultados, ¿vale? Voy a tener acá combustibles y lubricantes por 100.000. ¿Vale? Eso. Duda. Dígame. Bueno, esto es un supuesto, ¿no? Pero, Ay, o me sea, encantan los supuestos. o sea, la cuenta como tal vendría siendo un pasivo, el fondo como tal. O sea, la cuenta por pagar. Vendría siendo Totalmente. una cuenta por pagar para que el gasto quede como tal, quede en el debe. Claro. Estoy tratando de prender la luz ahí, sí. Claro, aquí porque, o sea, aquí como tal se usó la cuenta esa de fondo por rendir, pero es por poner un ejemplo. Exacto. Habitualmente el concepto es, yo utilizo la cuenta de fondo por rendir cuando la persona no ha realizado el gasto, ¿ya? Claro, Entonces yo le paso esa plata para que él pueda ir a comprar. La cuenta de rendiciones por pagar, que es un pasivo, yo la utilizo cuando la persona ya hizo el gasto claro. y yo le tengo que devolver esa plata. ¿Vale? Ese es como el diferencia entre una y Sí. otra. Ambas son un poco lo mismo, que son fondos, pero uno es una deuda con mi empleado y el otro es que el empleado me debe a mí. Es una cuenta por cobrar. Sí, bueno, de todas maneras, como esto, o sea, vamos a tratar de implementarlo o generar esas cuentas para que en dado caso generar la obligación y tenerlos provisionados. Eh, Ahí déjame evaluarlo ahí para ver si creamos esas cuentas adicionales, bueno, cuando ya tengamos el sistema.
Ajá. Acuérdate que las cuentas las puedes ir creando tú mismo, ¿ya? Y le vamos a tirar la oreja ahí al nano para ver si que saque los morlacos, como decía mi padre, que saque el módulo de gasto. El módulo de gasto, la ventaja que tiene es que tú lo puedes registrar directamente desde acá, ¿vale? Registras la boleta, es como el RIN de gasto. ¿Alguno de ustedes ha ocupado RIN de gasto? Sí, lo ocupábamos. Ya, es Sí, muy claro, similar. lo ocupábamos antes. ¿Lo ocupan ahora? No, ya no. No, Ajá. hasta RIN hace de un tiempo atrás lo ocupábamos. El RIN de gasto es un poco lo mismo, ¿ya? El módulo de gasto de acá, con la única diferencia que es directo desde acá. Lo malo y la diferencia que tiene con RIN de gasto es que si un usuario solamente hace rendiciones, no es necesario porque si no vaya a tener que pagar $10 o $13 por usuario. No tiene sentido, ¿cachai? Pero sí se puede hacer de que otra persona refleje el gasto de aquella. ¿Vale? O sea, por cada usuario sería un cobro, algo así. No, Entiendo. podemos hacerlo que efectivamente eso quede liberado para que, no sé, ¿cuántas personas rinden? Alrededor de 4 o 5, ¿verdad? ¿Y los 4 o 5 van a tener usuarios de Odoo? Sí. Entonces no es necesario. No, No es necesario pagar nada. Lo que se paga es la configuración del módulo y la chilenización del módulo, porque recuerden que ustedes van a recibir sus facturas de proveedores desde el servicio de impuesto interno. Entonces, el módulo nativo lo que hace es generarme un documento en contabilidad. Y nosotros no podemos hacer eso porque el documento se va a caer desde el servicio y si no se estarían duplicando. Y esa Claro. chilenización es el costo que es de la implementación del módulo, pero es un módulo que les va a servir caleta. Porque además de eso, tú puedes controlar a quién le pagaste, a quién no le pagaste, vas a poder ver el reporte de gasto de cada persona, vas a poder establecer a qué grupo los vas a llevar. Hay un montón de cosas que son muy choras. ¿Vale? Eso, no sé si hay más dudas o consultas. ¿No? Se me fue el audio, parece, ¿no? No se escucha bien. no, bien. creo que no. Ale, no sé, Lalo. Lo último no voy a entrar al detalle de eso, porque yo delante de todo lo que les mostré a nivel de facturas, eran facturas que eran sin orden de compra, ¿ya? Y acá hay algo que yo no les he mostrado, que tiene que ver qué pasa si la factura ya tiene una orden de compra, ¿vale? Y acá hay algo que es súper importante que se llama el autocompletar. Si este documento en particular tuviese una orden de compra previa y yo quiero asociarla a esa orden de compra, voy a pinchar acá y me van a aparecer todos los documentos de compras asociados a este cliente y todas sus órdenes de compra. No voy a entrar en ese detalle porque eso ya lo vamos a ver desde el flujo de compra, ¿ya? Pero la gracia de eso es que si yo en el módulo de compra generé esa orden de compra con una distribución analítica específica, eso se va a replicar acá. Y no solo eso, sino que además voy a tener toda la trazabilidad de la información, ¿ya? Vamos a llegar a eso, pero no todavía. Eso, era como adelantarlos ahí como próximo capítulo. ¿Ya? No sé, llevamos igual casi 1 horita y media, así que estás muteado, Alexander. Les decía que no pude ver esa última parte, se me quedó el computador como pegado. Pero igual, o sea, ahí luego lo podemos ver más a detalle. Igual lo veo con la grabación. No te preocupes porque era básicamente hacerles como un anticipo de lo que vamos a ver cuando ya entremos a las compras y cómo vamos a cruzar una orden de compra con una factura de proveedor. Eso habitualmente lo hago desde cuando ya vemos compra, porque así podemos hacer como la trazabilidad completa. Vale, perfecto. ¿Ya? Elizabeth, un gustazo. No les voy a quitar más tiempo, no los aburro más tampoco. Igual, Constanza, gracias. Alexander, Fernanda. Muchas gracias, verdad. Que estén muy Gracias, bien. que estén muy bien. Gracias. Vale, Chao, chao, chao. chao. Gracias.